¿Se arriesgan más los cortometrajes colombianos que los largometrajes? Te apuesto que no habías pensado que en un festival internacional de cine hubiera 2 cortometrajes con más recordación que toda una sección de largometrajes. ¿Cuáles fueron aquellos 2 cortometrajes colombianos? En el video anterior nos acercamos a los 7 largometrajes colombianos que se estrenaron en la sección nacional del Festival de Cine de Cartagena de Indias edición 2026. En aquel momento mencioné en general la falta de planteamiento de dinámicas o mecánicas que invitaran a los espectadores a involucrarse, ya fuera debatiendo, jugando, apostando o explorando dentro de cada filme. Sin embargo, en la sección de cortometrajes hubo 2 obras colombianas que sí se arriesgaron a estimular la imaginación del espectador a través de juegos inesperados. Por eso hoy vamos a hablar de Futuros Luminosos y Mi amigo el arquitecto. En este video vamos a ver cómo estos 2 cortometrajes se arriesgaron más que los largometrajes. Comencemos. Futuros Luminosos. Futuros Luminosos, del director Ismael García Ramírez, se vale de distintos procedimientos para no mostrar sino sugerir un mundo con el fin de que lo exploremos. En ese mundo hay oscuridad, hay un gran árbol que se vislumbra y algunos pequeños destellos de luz. También hay voces de personas que no vemos. Desde el comienzo del filme, una joven le da instrucciones a otro joven para cerrar los ojos y luego entrecerrarlos para tratar de ver, manteniéndolos casi cerrados. En palabras de ella, apagados pero dejando un huequito chiquito. Le pregunta al joven si ve borroso y luego qué ve, y este responde que ve un avión y luego la otra le dice, imagínese que es una estrella fugaz. Pídale un deseo. No se le va a cumplir ningún deseo porque no se está tomando esto en serio. El joven le pregunta, ¿no lo puedo volver a pedir? Y ella le hace un sonido de negación. En esta secuencia hemos visto puntos luminosos y un rostro en la penumbra. Nos preguntamos, ¿dónde están? ¿Qué hora es? ¿Por qué están ahí en medio de la noche? Desde ese momento nos damos cuenta que entramos en una lógica en la que desear tiene sentido y en la que hay que tomar el ejercicio en serio para que funcione. La música construye cierta atmósfera etérea y de ensoñación. Sin embargo, la escena siguiente nos lleva del deseo en un espacio abierto, abstracto, y de noche abstracta al deseo en un mundo material, en una habitación concreta en el que la protagonista, Sol, que aún no vemos por completo, ensaya con otros 2 personajes el verbatim, spiel, libreto o guión de ventas de call center durante una llamada simulada en la que, tomando el rol de agente de ventas, intenta vender un plan de datos y llamadas de voz a Simón, un potencial cliente, a través de preguntas, descuentos y beneficios que ofrece resistencia e incluso llega a decir que solamente tiene 13 años. No sabemos si durante o después del simulacro de llamada, ella le pregunta al joven Simón qué le gustaría hacer cuando sea mayor, a lo que él responde que le gustaría ser futbolista y camionero. Hay una segunda llamada en la cual la joven ahora intenta vender el plan a un adulto, el señor Darío, asesorado por Simón al oído. En esta simulación se sube el tono y la animosidad por momentos, tratando de acercarse a lo que puede ser una conversación más difícil y con cierto nivel de agresión controlada. Al final de la llamada, el señor Darío y Simón le dan una retroalimentación a Sol, básicamente para que ella le dé la razón a los clientes, presumimos durante la entrevista laboral o prueba de contratación para la que está practicando. Simón le pregunta si entiende a lo que él se refiere y Sol, que hasta el momento no habíamos visto, pues estaba fuera de campo, responde no en in o en cuadro. En la siguiente secuencia estamos ante un espacio abierto y árido con algunos primeros planos de estatuas, después estamos ante ropa doblada, sin ver los rostros de quienes están hablando ni el lugar en el que se encuentran los personajes, nuevamente en una simulación entre vendedores y clientes. En esta situación se trata de ofrecer una camiseta y unos zapatos que emiten luz. Ahora nos encontramos en montañas iluminadas por haces de luz a manera de spotlights
y vemos al grupo de jóvenes con linternas. Luego estamos en una nueva situación en la que no vemos a los personajes del todo, sino tenemos apenas indicios de ellos. Y ahora es Simón quien pide a los demás que cierren los ojos, pero no del todo, sino entrecerrados de la misma manera que en la situación del comienzo del cortometraje. Igualmente les pregunta ¿qué ven? Ellos dicen que no ven nada. Él les dice, si no ven, ciérrenlos un poquito más. Uno de los muchachos dice que ve destellos. Simón les dice que pidan un deseo. Una del grupo dice que su deseo es convertirse en una cantante de reggaetón famosa. Otro dice que siempre quiso ser un hada, por tanto su deseo es convertirse en hada. Otra pide tener el poder de revivir a los muertos. Simón pide una piscina para nadar. Luego estamos en un espacio que guarda grandes máquinas y que son presumiblemente iluminadas por las linternas del grupo de jóvenes sin que veamos a nadie del grupo. Solamente escuchamos sus voces al momento de presentar cada una de las máquinas. La primera máquina es definida por una de las jóvenes como la teletransportadora oruga del tiempo. Ella explica cómo funcionaría al momento de teletransportarse y darle una instrucción de voz tal como yo quiero ir a Yolombó, Antioquia, a casa de mi mamá. La segunda máquina es el renunciatrón, cuyo uso será codificar monólogos para renunciar a trabajos con los que tú te sientas explotado laboralmente o que no se cumpla con lo que el contrato dice. La tercera máquina tiene forma de pájaro y sirve para pedirle perdón a los animales. Codifica los sonidos de estos animales para que puedan comunicar por qué están tristes y qué les hemos hecho para que podamos pedirles perdón. La composición sonora transforma ruidos de máquinas en música. Después tenemos otra simulación de llamada telefónica entre Sol y Daniel, uno de los chicos con los que visitaron las máquinas, entablando una conversación que termina con una venta exitosa de plan de datos y terminan todos en el grupo tomando parte de la misma, en el momento en que se pregunta acerca de la profesión de Daniel. Todos intervienen proponiendo posibles profesiones. En el siguiente segmento, Simón dice al grupo que va a convertirse en un ser de luz o luz al contar hasta 3 y aplaudir. Lo hace y luego los demás afirman que no lo pueden ver, aunque él sigue contestando que está ahí detrás de ellos. Solamente escuchamos las voces de los jóvenes, pero no podemos verlos. En la oscuridad luego vislumbramos a través de los spotlights un pequeño árbol e instantes después vemos las máquinas destilando luces acompañadas por un diseño sonoro que semeja una composición con ruidos de animales acompañados con sonidos sintetizados. La invitación del corto a imaginar y desear mediante unas reglas de juego tempranas, así como la presencia de luces, soles, estrellas fugaces, linternas, haces de luz y demás motivos diversos para iluminar la oscuridad, proponen una experiencia abierta y múltiple para que cada cual elabore sus teorías e hipótesis acerca de los eventos o profesiones a soñar. ¿Qué quieren ser ellos en unos años? ¿Qué quieren construir? ¿Qué construimos los espectadores al entrar al juego para soñar y desear? ¿Qué máquina inventaste tú, espectador, y para qué servirá? Y tú, otro espectador, ¿qué quieres ser si aún estás a tiempo de serlo? Pues nunca es tarde. Tú, espectador, ¿aportarías luz o aportarías oscuridad? ¿Nos quedamos con las ruinas, minas, estatuas, pinturas y máquinas de aquel mundo? ¿O soñamos, aportamos luz y creamos nuevas máquinas conceptuales, propósitos y profesiones nuevas? Mi amigo el arquitecto. Mi amigo el arquitecto de Óscar Garzón nos cuenta la historia de 3 amigos, 2 hombres y una mujer, que se reúnen para hacer una pequeña película en el parque, grabando con un teléfono y un set de micrófonos para personajes y ambiente. La mujer nos narra cómo tuvo una reciente despedida con una amiga que se fue muy lejos y luego pasa a hablar del filme que ahora está haciendo con sus amigos a medida que tiene lugar. Los 2 hombres protagonizan aquella ficción dentro de la ficción en la cual ambos solían ser pájaros pero se transformaron posteriormente en humanos. Uno de ellos ahora es un arquitecto, el segundo es un ornitólogo, y como estudioso de las aves, identifica al otro de manera azarosa un día que se cruzan
sus caminos en el centro de Bogotá, comenzando así una amistad inseparable. La narradora nos cuenta sobre sus conversaciones y cada cosa que hacen en el tiempo que comparten, sin que en ningún momento los escuchemos hablar a ellos mismos, ni dentro ni fuera de la ficción inventada. Esta decisión del filme por concentrar aparentemente un solo punto de vista de la narración permite el contrapunto de acciones, es decir, momentos en los cuales las imágenes se pueden desprender de lo que narran las palabras y proveer incluso mucha más información de la que comparte la narradora. Ella nos informa acerca de las disertaciones y diálogos profundos que sostienen aquellos dos pájaros transformados en hombres, mientras las imágenes nos los presentan caminando por la ciudad, observando obreros que trabajan en vías públicas, apreciando e incluso recorriendo edificios de diversos estilos, así como comentando imágenes y haciendo collage con recortes sobre una mesa. Mi amigo el arquitecto nos invita a creer en cada uno de los diversos niveles narrativos de la historia e incluso a adentrarnos de alguna manera en ellos. Primero la narradora nos cuenta acerca de una despedida que tuvo con una amiga. Después la narradora y sus dos amigos juegan a hacer cine en un parque de la ciudad. Luego tenemos el filme resultante de la grabación protagonizado por los dos hombres. Y finalmente regresamos al parque en donde tiene lugar la grabación de la película entre los tres amigos. El filme de los pájaros que se transforman en humanos termina de la misma manera que la anécdota contada por la narradora al comienzo, en una despedida de amigos que se hacen inseparables como momento ineludible en la vida. Y como espectadores debemos estar atentos a las transformaciones a las que se hace alusión en la historia principal, así como a las transformaciones de niveles narrativos en la historia. Muchos se preguntarán por qué desdoblar el argumento en diversos niveles narrativos. ¿Por qué no mantener solamente una línea? ¿Por qué jugar a los espejos entre distintas realidades? Podríamos hablar de perspectivismo o establecimiento de distintas visiones o posiciones frente a un evento. Por ejemplo, lo que cuenta la narradora en palabras versus lo que vemos en imágenes. ¿Da pie al cuestionamiento esto de un único punto de vista? Bueno, podemos asumir que se nos invita a explorar este mundo en el que los animales se pueden transformar en humanos, ya sea aves, ya sea abejas macedónicas. Exploramos las dinámicas sociales de las especies, o al menos lo que la mirada sobre algunas de ellas permite. ¿Qué pasará con otras especies que practican la depredación y otras prácticas extremas de supervivencia y sometimiento de otras especies? Bueno, eso queda a la imaginación, pero lo importante de este cortometraje, mi amigo el arquitecto, es su implementación de la ficción fantástica valiéndose de parámetros formales pensados para la inmersión del público y que podemos enumerar. Primero, el uso de la narración omnisciente para ahorrarse ciertas imágenes y recursos extra de producción, pero sobre todo para permitirse recontextualizar imágenes que estamos viendo, pero que pueden ser otra cosa a partir de cómo nos las presenta la narradora. Entonces, como espectadores, vemos una cosa, escuchamos otra y concluimos otra muy diferente. En síntesis, nosotros decidimos qué creer o a qué atribuirle un sentido más allá del evidente. Segundo, el uso de planos fijos provistos de profundidad de campo. La composición nos invita a mirar en distintas direcciones dentro del cuadro y a recorrer en profundidad hasta encontrarnos con distintos términos al fondo en los cuales hay más información, ya sea en materia narrativa o arquitectónica, que de igual manera está cuidadosamente vinculada con la narración y narra también a su manera. Tercero, el uso de recursos ensayísticos dentro de la narración que propician preguntas acerca del medio mismo. Podemos entrar y salir de distintas realidades y fabulaciones, lo cual permite que unas situaciones y niveles de realidad puedan tener resonancia entre unos y otros o ser un comentario para los unos con los otros, o incluso posibilitar una o varias voces que problematicen o complejicen la, entre comillas, realidad y sus formas usuales de representación. Y claro, en este punto hay que avanzar aún mucho más, pero es un acercamiento interesante en cuanto a este tipo de reflexiones que no son del todo en primera persona.
He tenido la oportunidad de conversar con Óscar Garzón acerca de su cortometraje Mi amigo el arquitecto. En términos de montaje, dice el director, abre comillas, por la naturaleza misma del montaje, hay momentos donde la palabra debe acercarse un poco a la imagen para hilar el relato. Y en otros sí me interesaba que la palabra sumara algo que no se ve en la imagen, cierra comillas. Pienso que la narración en off lo protege, o entre comillas lo blinda de otras exigencias de dirección de actores y de los riesgos de corresponder con el drama realista. Los actores no hablan en in. Esto quiere decir que sus diálogos no están pensados para ser parte oficial de la historia, sino solamente a un nivel allá entre ellos. En cambio, la narradora está planteada, en mi opinión, como alguien juguetona e intelectual a la vez, y esa es también una opción válida e incluso desafiante para ciertos públicos, incluso demasiado conformistas y anti-intelectuales. En cuanto a esto, Óscar Garzón dice, abre comillas, ya hay demasiadas películas con lenguaje coloquial y pienso que no está mal irse hacia otro tipo de lenguaje. Además, también creo que no usamos palabras tan rebuscadas como para que no se entienda el sentido general de lo narrado. Lo coloquial sería ya una burla casi o algo paródico que quizás sí termine por alienar completamente a los espectadores. Quería también acercarme al tono de los cuentos de hadas o los relatos mitológicos, cierra comillas. Me parece interesante que lo haya planteado así, pues si cambiara el lenguaje por algo coloquial o más popular, ya no tendría mucho sentido hablar de arquitectura, ornitología y ni siquiera de un cine hecho con amigos en el parque. Posiblemente aquellos espectadores que no hayan visto cines de bajo costo desearían un drama truculento, sobrecargado de peripecias y del mismo modo rodajes en el parque con decenas de personas, camiones de luces y cables, y si no, no sería un rodaje para ellos. ¿Acaso existe una idea preconcebida sobre lo que debería ser un supuesto modelo de producción, así como lo que debería ser un supuesto lenguaje audiovisual, o lo que debería ser un supuesto modo de estructura para lo que debería ser una supuesta historia de despedida entre amigos? El espectador de este cortometraje, si ha entrado al juego, relaciona esta amistad breve con cualquiera que sea su propia idea de amistad y de despedida, tal como lo relacionó la narradora. Además, no todo es narración hablada en el cortometraje, también hay silencios que permiten que el espectador evoque y sienta o piense sobre lo que está viendo. Es necesario que existan cortos y largos así porque también hay una audiencia para este tipo de proyectos que hacen contrapeso a la ligereza y quizás sobresimplificación que ejercen otras películas simplemente para tener alcance masivo, como por ejemplo los exponentes de un cine comercial basados en franquicias, secuelas, precuelas, adaptaciones de bestsellers literarios, todos cuidadosamente confeccionados para la comprensión sencilla y de un único, inmediato y rápido uso, para luego desecharlas con celeridad, si las podemos describir de esa manera. Lo más emocionante es que el corto, Mi amigo el arquitecto, termine nuevamente en el parque, regresando así al juego cinematográfico. Es probablemente la afirmación más fuerte. El hacer cine con teléfonos también es promovido por la cultura de masas. Entonces, por ende, se puede hacer cine intelectual también con teléfonos. El teléfono es una herramienta como cualquier otra y no existe solamente para reproducir formatos o lenguaje audiovisual dominante. Este corto muestra a los jóvenes que es posible soñar e imaginar acerca de cosas que les interesan de la vida y de las artes, en vez de promover la derrota de todos los tipos de fantasía, la promoción del miedo y la victimización acompañada de frustración y resignación que suelen ser los elementos más lucrativos del cine de drama. Esta obra honra la imaginación y las posibilidades de buscarse un camino y un propósito. Cito las palabras de Óscar Garzón, abre comillas, cuando todo parece condenado a una sin salida, al cinismo, al desprecio del intelecto y de la imaginación, creo que no está mal ver que hay otros caminos, cierra comillas. Ese ha sido el acercamiento a cada uno de los cortometrajes. Por favor, déjenme saber en los comentarios si ya los vieron y qué pensaron sobre ellos. ¿Cómo les parecieron estos cortos en cuestión de formas, de composición, de dirección actoral y en materia incluso de representación política de la realidad misma?
¿Encuentran algún problema o hallazgo conceptual, formal o ideológico en estos cortometrajes? ¿Consideran que pueden mostrar caminos a seguir en el cine colombiano? Es importante que haya retroalimentación para estos dos directores y también hacia el empeño en términos de imaginación y concreción de sus proyectos. Estoy seguro que quienes asistieron a las proyecciones de las diferentes secciones de cortometrajes colombianos en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias notaron la diversidad de distintos temas y tratamientos frente a la selección de largometrajes nacionales. Especialmente resalto el programa número 3, que se distinguió por obras con una aproximación lúdica y reflexiva sobre distintos temas u objetos de estudio. Precisamente la combinación entre juego, ironía, metáfora, síntesis reflexiva, recontextualización de lugares comunes que denotan trabajos como El cazador de Luciana Rizzo Soto y Manuel Vila, Filmepín de María Rojas y Andrés Jurado, es bastante estimulante, y por supuesto la combinación muy personal entre reflexión ensayística y montaje con cortos como Lejanía de Daniel Vázquez Patarroyo y Winter Blumengarten de Sara Piñeros Cortés. A mi juicio, el cortometraje Mi amigo el arquitecto debió haber formado parte de este grupo también, pues tenía mucho más en común con el enfoque de las obras mencionadas y con el público al que se dirigía este programa en particular. Y es específicamente este conjunto de cortometrajes el que me permite decir que estos autores y estas obras se arriesgan mucho más que los 7 largometrajes colombianos estrenados en la sección oficial nacional que ya reseñamos en nuestro video anterior. Los cortometrajes mencionados se arriesgan a jugar y a pensar, ya sea relacionando imágenes y sonidos o ya sea a través de sus narradores. Todos tienen algo en común, ya lo habrán adivinado ustedes: la presencia de la voz en off reflexiva, crítica, capaz de jugar, argumentar e incluso bromear si se requiere, proveniente de un narrador omnisciente o de los mismos personajes. Aquellas voces en off que alguna vez en las escuelas de cine recomendaban incluso no usar, pero que en estos realizadores dinamizan sus narraciones, les permiten ahorrar recursos, dado que las palabras, los sonidos y las imágenes auditivas no cuestan tanto como las imágenes visuales, y por supuesto les permiten elaborar otros tipos de ideas, asociaciones, teorías personales y discursos sobre la marcha. Por supuesto, la voz en off y la narración en off está presente en varios de los 7 largometrajes colombianos también. Es en los cortometrajes citados en los que se traen historias de seres al margen, que también piensan, sienten y juegan al margen de las narrativas oficiales de país. Y como ustedes sabrán, hacerse a un lado de las narrativas oficiales de país es arriesgado en el sentido que te obliga a buscar temas diferentes, formas diferentes, espectadores, mercados, canales de exhibición posiblemente también diferentes. Tanto Futuros Luminosos como Mi amigo el arquitecto deciden no aludir directamente a ningún tema recurrente del cine colombiano, como podrían ser el conflicto armado, los traumas familiares o personales relacionados con este, el narcotráfico y la violencia política. Podríamos decir que el hecho de no aludir a ese tipo de situaciones o narrativas es también una postura política de cara a defender la imaginación y a resistir ante relatos hegemónicos y dominantes. Soñar, imaginar, subvertir, reír son actos políticos, cuestionadores, poéticos, incluso desafiantes y desestabilizadores a los que hay que ponerles toda la atención posible y tomarlos con toda la seriedad del caso, dado que ponen en tela de juicio cualquier tipo de relato o mandato normativo impuesto e imperante. El hecho de que estemos ante un cine que se vale de metáforas y alegorías en un país en el que impera lo directo y la literalidad hace que la llegada de las fábulas o de la fabulación como ejercicio, los juegos metonímicos, las obras abiertas, la ficción fantástica, ensayística, supongan un camino emocionante y estimulante para quienes buscan la experiencia estética de la inmersión dentro de formas y estructuras. Ambos logran contar historias que involucran precisamente el hecho de crear otras ficciones dentro de la ficción y plantear situaciones abiertas, insólitas, provocadoras a sus personajes. Además, proponen usos estimulantes de las voces en off, las elipsis y el fuera de campo, cada una a su manera.
¿Acaso ambos cortometrajes son proponentes de un cine lúdico y desenfadado, juguetón, retozón, que pareciera no tomarse muy en serio a sí mismo, hecho por artistas que se divierten jugando? ¿Podrían estos dos cortometrajes abrir caminos hacia un cine peligroso, riesgoso, desestabilizador, desbaratador, hecho por artistas desequilibrantes que lleven el juego a límites insospechados? ¿Qué opinan ustedes? Nos veremos pronto con un siguiente video. Por el momento les sugiero algunos otros relacionados con cine local e internacional.